¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con el patético personaje, este inservible presidente que sí, que terminó ganando hace poco en Ecuador, con la cuestión un poquito dudosa con el voto en Ecuador en este posible fraude de Novoa? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha mencionado recientemente es de que mientras esté este inservible presidente de Daniel Noboa en Ecuador, pues estas relaciones no se van a restablecer. No hay que olvidarnos lo que hizo Daniel Noboa cuando estaba Andrés Manuel López Obrador todavía y tuvo este lamentable suceso donde pues invadieron la embajada mexicana. Entonces es algo que empezaron a detonarse estas relaciones malas a partir de estas decisiones totalmente autoritarias de Noboa. Sabemos que Noboa ha sido un personaje muy familiar, muy cercano a lo que conocimos nosotros en México como Felipe el Carnicero de Michoacán Calderón. Daniel Noboa también, que es un títere de Donald Trump. Daniel Noboa, un junior tóxico en Ecuador, que pues sigue siendo simplemente una marioneta más de este orden de Donald Trump, muy parecido a lo que es Milley y muy parecido también a lo que es el Bukele. Entonces la presidenta ya mencionó que mientras esté este inservible de Noboa, México pues no va a tener estos vínculos con el país de Ecuador. Pero aquí también es importante mencionar que una cosa es el gobierno de México y el gobierno de Ecuador, estas diferencias que existen, pero esto obviamente no impide la relación de pueblos hermanos que existen entre los mexicanas, ecuatorianos y ecuatorianos, ¿sí? Al final de cuentas, pues somos pueblo, pues tanto mexicanos y ecuatorianos. Aquí el detalle es esto que surge a través de estas malas decisiones que ha tomado Noboa. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta aquella vez cuando se le preguntaba sobre esta relación que podía tener con este junior tóxico de Noboa. Impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces las relaciones esas no van a reanudarse. Aquí es importante mencionar esto que también en México ha surgido porque sí, la presidenta menciona la violación de la soberanía que se tuvo con la embajada mexicana y no hay que olvidarnos cómo muchos de estos vendepatrias mexicanos y de la oposición pedorra para empezar estaban aplaudiendo porque en los tiempos de López Obrador invadieron la embajada mexicana. Les daba muchísimo gusto que hicieran esto. Entonces es algo totalmente lamentable y esto obviamente no hay que olvidarse. Noboa también habló pues muy mal de la situación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego dijo una serie de estupideces para tratar de, según él, llevar esta relación por buenos cauces. Pero también no hay que olvidarnos que recientemente Noboa, en otra gran estupidez, empezó a decir que ahora México le iba a aplicar aranceles. Por favor, o sea, ¿en qué cabeza está Noboa que quería aplicar y seguir el mismo juego con Donald Trump? Pero bueno, con todo respeto a la relación que puede existir comercial y la situación económica es totalmente distinta de México y Ecuador. Y entonces también la relación comercial pues no es tanta, pues. Entonces es una serie de estupideces de que sí, que empieza a decir Noboa y aún así, ahora, y luego dijo que ahora sí podía tener una relación con México. En fin, puras babosadas que la presidenta pues ya es muy clara que no va a renovar esta relación mientras esté Noboa. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera. Pues sí, hasta la OEA que ya ha reconocido, aunque bueno, ya también no está este inservible de Almagro, pero bueno, la OEA, sabemos qué es la OEA, sabemos qué ha representado la OEA, que no ha sido una representación de la Organización de Estados Americanos, sino que es una representación de los intereses americanos gringos, ¿sí? Aunque bueno, intereses gringos, ¿sí? Porque americanos, pues
somos todos cámaras, ¿sí? No hay que quedarnos con eso que los americanos, y americanos no solamente son estos gringos que se pues, creen que el continente americano prácticamente a todo el mundo les pertenece. Es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones. Presidenta, y bueno, es parte de lo que termina mencionando la presidenta, pero aquí lo más ridículo, las cosas que empiezan a surgir después de este triunfo, porque sabemos que esto dudoso triunfo de Noboa, porque los resultados de la primera ronda, la primera vuelta en Ecuador, pues fueron muy cercanos, hubo un margen totalmente distinto a lo que pues se dio en todas las condiciones que se dieron en Ecuador. Entonces una elección totalmente extraña, ¿sí? Incluso que hasta la propia OEA haya podido reconocer o decir que esto no estaba en ciertas condiciones, pues ya da mucho a qué pensar. Pero ¿cómo poder zafarse entonces de esto que se dice que es un fraude, un posible fraude del grupo de Noboa, que usó todo lo posible para poder perpetuarse en este caso en el poder? Empieza a salir con este juego de que México, bueno, no México, sino que quieren a tener un atentado contra Noboa. Y quienes casualmente estos que pueden atentar contra Noboa y otros representantes del gobierno de Ecuador, pues obviamente puede ser México. Y aquí, según Noboa, va a empezar a reforzarse porque este junior tóxico de Noboa puede tener un atentado, ¿sí? No sé qué palabra usar por aquí porque sabemos que a veces hay palabras que supuestamente no se tienen que decir, aunque bueno, no voy a entrar en detalles de la hipocresía, lo que sí se dice, lo que no se dice, pero bueno, aquí está, cámaras, esto que empieza a decir Noboa, porque hay personas que dice aquí, posiblemente hay sicarios que de México que van a ir a Ecuador solamente por Noboa, y empiezan obviamente con esta retórica o este juego de palabras que le encanta a la oposición en México, de que México está gobernado por el crimen organizado, que Estados Unidos y Donald Trump dice que también los criminales están en México inmiscuidos y ahora empiezan a mandar a Ecuador. Una serie de cosas que empiezan solamente a desviar la atención realmente de lo que está pasando. Y esto, pues Noboa también señala que tiene que ver porque los que perdieron, supuestamente que perdieron ahí, en este caso Luisa González y todo este grupo, posiblemente no estén de acuerdo con lo que pasó y obviamente van a atentar contra Noboa. Entonces es algo totalmente absurdo, otra gran estupidez de este personaje, de este junior tóxico, que no solamente le bastó con invadir territorio mexicano, la embajada de México, en este caso en Ecuador, y hacer todo lo que ha hecho en los últimos meses. Si alguien que está viendo este video desconoce, pues puede buscarlo, porque seguramente van a salir los defensores de este junior inservible, tóxico de Ecuador, donde van a decir que pues no, él no es rompe ni un plato y tampoco no es un títere de Donald Trump. Entonces, obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores en México mencionó sobre esto que Noboa empiezan a señalar que van a atentar con él por la cuestión del proceso electoral. Entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores manda una carta pues donde esto obviamente pues no tiene nada que ver con lo que empieza a señalar indirectamente, ¿sí? Porque no tiene el valor realmente de decir Noboa que esto es algo que viene de México, pero pues sí, se entiende que él trata de señalar o acusar a nuestro país de que quiere verse involucrado en esto más, ¿sí? El ego, pues el ego buscar algún culpable, en este caso de Noboa. La Secretaría de Relaciones Exteriores menciona que rechazamos comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas de ese país. Porque sí,
algo bien curioso que se menciona por acá es de que empiezan a hablar de la cuestión de la soberanía. Hay un personaje aquí de Ecuador que empieza a señalar que son estos posibles actos que violan la soberanía. Así lo menciona él, pero pues sabemos que el que terminó violando la soberanía pues realmente fue Noboa. Entonces simplemente quieren tirar la piedra de algo que ellos mismos hicieron. Aquí está el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde pues ya menciona todo esto de que pues no tiene nada que ver México en este caso, como ellos tratan de mencionarlo. Y bueno, aquí está otra nota donde también llama mucho la atención este título. A veces hay muchos títulos bastante amarillistas y aquí menciona la crisis en México y Ecuador se identifica con ataques de Noboa tras su victoria. Es algo totalmente absurdo porque ¿qué tiene que ver los ataques de Noboa tras su victoria? Pero ¿quién menciona esto? ¿Quién empieza a generar esta reacción? ¿Quién empieza a crear esta polémica? ¿Quién empieza con este juego de palabras o esta retórica? El mismo Noboa, donde él señala o él acusa a nuestro país, a México, de quererle hacer algo. Entonces esta crisis imaginaria que se empieza a intensificar, pues no porque algo real, simplemente es algo porque está en esa cabeza fascista, terrorista, ahí dije palabras que no te decía el cámara, esa cabeza rara de Daniel Noboa. Entonces vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta, obviamente a partir de eso, porque pues simplemente se lo terminan imaginando y empiezan a decir este tipo de babosadas. Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Eh, Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y, y además pues no dice ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Entonces contestó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé si quieren poner el comunicado. Dice, en horas recientes, Secretaría de Relaciones Exteriores, en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, a ver si lo hacen más grande, por favor. Eso. Que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Y bueno, eso es lo que termina mencionando la presidenta. Y sí, ahí está este juego imaginario de Noboa, de este inservible presidente. Repito, y sí, reitero mucho esa palabra inservible, porque ha sido simplemente una marioneta más de Donald Trump. Es un inservible presidente también, porque tiene el mismo juego que tuvo aquí, en este caso, el carnicero Michoacán Felipe Calderón. El tener y declarar la guerra, porque lo ha hecho en este caso contra los grupos delictivos, que puede ser que tengan, que sí, combatirse sí, pero sabemos la historia que pasó en nuestro país y es lamentable para que esto pueda pasar, obviamente, para el pueblo del hermano país de Ecuador. Pero bueno, crean personajes como Daniel Noboa para culpar de su dudosa triunfo, como igual pasó en México, sí, hermanos y hermanas ecuatorianas, pues nosotros tenemos ya algún antecedente con un personaje terrible como fue Felipe Calderón en nuestro país. Pero bueno, ahí está la situación. Daniel Noboa pues no va a tener esta relación con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, mientras él esté gobernando, ¿sí? Pero bueno, le doy el mejor de los deseos para el pueblo de Ecuador y que este inservible presidente, este junior tóxico, que obviamente se termina yendo a Estados Unidos cada vez que pueda, porque al final de cuentas
pues sí, es un gringo, es un ciudadano estadounidense que simplemente es utilizado por los intereses, como muchos inservibles y muchos títeres presidentes en América Latina, como tapete de Estados Unidos. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.